Bienvenidos a Conversaciones Alimentarias, un canal de comunicación que pretende transmitir mensajes sencillos y dar respuestas útiles. Trataremos temas que rodean a los alimentos: producción, transformación, compra inteligente de los mismos, mitos y verdades, etiquetado, publicidad y también gestión de empresa alimentaria. ¿Y a quién va dirigido? Pues a todos vosotros, a los consumidores, tanto si profesionalmente estáis en la cadena alimentaria como si no. En Conversaciones Alimentarias tenemos la suerte de contar con una gran periodista y experta en comunicación, Beatriz García Cibreiro. ¡Empezamos! Bienvenidos de nuevo a un nuevo programa de Conversaciones Alimentarias, un espacio que compartimos con nuestra superprofesional del sector de alimentación, Esther Vázquez Carracedo. Hola, Esther. Hola, ¿qué tal, Beatriz? Y como siempre traemos temas que están de actualidad y que nos hacen generar o que nos crean dudas relacionadas con la industria de la alimentación. El tema que traemos hoy es que, bueno, en los últimos días, semanas, se ha escuchado, se ha visto en medios de comunicación un informe, un estudio llevado a cabo por la OCU, en la que encontró presencia de arsénico en el arroz. Como siempre, hay titulares más alarmistas que otros, pero siempre generan esa inseguridad, ¿no?, al consumir un producto. ¿En qué se quedó? Pues al final se quedó en una mera noticia que no desató ninguna acción correctiva sobre esas marcas que comercializaban arroz, si se saben qué marcas eran, porque no creo que se sepan. Según hemos podido leer, además, el arsénico es un metal pesado como lo es el mercurio y ambos están considerados contaminantes en los alimentos. A raíz de esto, claro, en Conversaciones Alimentarias nos hemos preguntado cómo es posible que lleguen los contaminantes al plato. Entonces, nada mejor que Esther para aclararnos pues este tema. Esther, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de contaminantes en los alimentos? Mira, si nos vamos a la definición de contaminar, ¿vale? Esta significa transferir a una cosa sustancias que pueden perjudicar la salud, ¿vale? En este caso sería transferir a los alimentos unas sustancias, incluso objetos que pueden perjudicar la salud del consumidor. Claro, entonces, ¿qué contaminantes nos podemos encontrar en los alimentos? Es que hablas de objetos incluso. Si tú piensas que un objeto te puede atragantar y te puede producir la muerte, esto es perjudicial para la salud. Entonces, volviendo a los contaminantes, existen varias categorías de contaminantes. Tenemos, mira, metales pesados, tenemos residuos de plaguicidas, tenemos microplásticos, tenemos residuos de sustancias tóxicas que se pueden encontrar en una industria alimentaria, como pueden ser los venenos que utilizamos para el control de plagas, ¿vale? Tenemos los residuos de productos de limpieza y desinfección, tenemos las bacterias patógenas, tenemos cualquier veneno que se quiera transferir a un alimento de forma intencionada, por ejemplo, con barbitúricos, ¿vale?, para hacer el mal. Entonces, tenemos una serie de sustancias por ahí que pueden estar contaminando un alimento. Da miedo esta lista que nos acabas de sacar, ¿eh? Da miedo a priori. Entonces, es cierto que cuando sale una noticia de este estilo en los medios de comunicación, pues normalmente la sociedad entra en pánico, ¿no? Y es en plan, tenemos que tener cuidado con este sector en concreto que ha salido pues, por esta contaminación en concreto también. Entonces, nos debemos asustar cuando esto pasa. O sea, debemos pensar que no hay ningún tipo de control, que esto puede ser general, que tenemos que dejar de consumir algo. ¿Entramos en pánico o no, Esther? Eh, Depende. Primero, no entrar en pánico y mejor es cerciorarse de cuál es el trasfondo de ese titular y entender bien la noticia, para lo cual se necesitan conocimientos, como sabemos. Pero bueno, la respuesta sería depende. Vamos a ver, la simple presencia de un contaminante en un alimento no tiene por qué hacer a ese alimento peligroso, porque hay que pensar en qué cantidad está ese contaminante. Luego, por otro lado, no todos, por ejemplo, me voy a la categoría de los metales pesados que decíamos antes, no todos los metales pesados son peligrosos. Tenemos metales pesados como el zinc y el selenio que son necesarios para que nuestro metabolismo funcione bien. Y luego, por otro lado, en el caso que mencionas, el del arsénico en el arroz, ¿vale? Es un metal que sí que está legislado.
¿vale? Y ya tiene unos límites máximos que puede tener en cada tipo de alimento. ¿Quiere esto decir que nos despreocupemos cuando vemos estas noticias o que nos quedamos con ese dato que sacaron y ya está? Y dice, no, quiere decir que hay que estar vigilantes de que esos niveles no vayan a más o si están subiendo. Claro. Entonces, yo estaba pensando ahora, ¿cómo llegan esos contaminantes a los alimentos? Esto está muy relacionado con la evolución humana y al estado de bienestar al que hemos llegado. Entonces, si tú lo piensas bien, siglos atrás, ¿vale? Estos contaminantes, muchos de ellos no aparecían en los alimentos, incluso muchas bacterias patógenas que conocemos ahora, pues no eran problema en el pasado. Entonces, tiene mucho que ver con esta evolución que hemos ido teniendo como sociedad. Entonces, aunque parezca de perogrullo, los alimentos se contaminan porque los contaminantes están ahí, ¿vale? Y son varias vías por las que pueden llegar a los alimentos. Mira, los contaminantes se generan por la actividad industrial, ¿vale? Bien por los que se sueltan a la atmósfera o al agua. Y entonces los cultivos están sometidos a ese contacto, claro. Los contaminantes forman parte de pesticidas, ¿vale? Entonces pueden llegar a los alimentos por las prácticas agrícolas. Por otro lado, algunos procesos alimentarios generan sustancias tóxicas, como las acrilamidas, que hemos visto en algún programa de conversaciones alimentarias. Algunos procedimientos que están muy estrechamente ligados a la industria alimentaria, por ejemplo, los envases que entran en contacto con el alimento, tienen sustancias como el bisfenol A, que todos sabemos que ha tenido sus estudios y que ya se ha prohibido en ciertos tipos de envases y que va camino de seguir prohibiéndose. Y luego están las bacterias patógenas. Las bacterias patógenas, tenemos que pensar que las bacterias están en todos los lados, con lo cual, cuando aparece un alimento es que algo hemos hecho mal, ¿vale? O en los procesos alimentarios o en nuestras manipulaciones. Entonces, estos son ejemplos de algunas vías por las que los contaminantes llegan al plato. Jo, y qué importante es, o sea, tener toda esta... Yo ahora estoy haciendo reflexión, ¿no? Que muchas veces hablamos, ¿por qué es importante tener un profesional que esté revisando los procesos en sistemas de alimentación o en empresas de alimentación, ¿no? Y claro, ahora viendo toda esta lista de posibles peligros que puede estar por ahí pululando, pues dices tú... es necesario tener un profesional de la industria de la alimentación que realmente de la calidad que controle eso. Porque yo ahora, claro, yo sigo pensando, o sea, si esto es tan relativamente fácil o que está presente en el entorno de los alimentos, ¿cómo es posible? Y en el caso del arroz, ¿cómo es posible que sabiendo que está contaminado se siga permitiendo la venta del alimento, de los alimentos? Yo creo que como sociedad, la humanidad tiene que ser consciente de que hay estos contaminantes, podemos llegar a decir que son inevitables si queremos seguir con nuestro estado de bienestar y haciendo las cosas como las llevamos haciendo, porque si las lanzamos a la atmósfera o al agua, ¿vale? Es que es inevitable que caigan en el alimento, no vamos a meter un paraguas encima de todos los cultivos. ¿Qué se está haciendo? Pues bueno, se están estableciendo estos límites máximos en las legislaciones, ¿vale? Eso es una de las cosas. Pero claro, ¿qué se tiene que hacer antes? Pues todas esas causas que hemos visto antes, tanto las prácticas agrícolas como las prácticas de manipulación de alimentos, todo eso hay que mejorarlo, ¿vale? Hay que tener en cuenta, volviendo a los límites, porque habrá gente que no le parezca suficiente, ¿vale? Que estos límites se establecen teniendo en cuenta todas las decisiones del Comité Científico de Alimentación Humana. ¿Y esto qué quiere decir? Este comité científico tiene en cuenta el nivel de ingestas del contaminante que puede tener una comunidad o un país, ¿vale? Y también tiene en cuenta el tipo de alimento. Si nos damos, a poco que pensemos, tú fíjate, el plomo, un mismo contaminante, tiene distintos límites según el alimento. Ejemplo, para el zumo de frutas, su límite es 0,03 miligramos por kilo y para la carne es 0,1 miligramos por kilo. Varía según el alimento, pero porque se tiene en consideración es lo que dice este Comité de Alimentación Humana. Claro, y se está haciendo algo
para que las personas no consumamos o reduzcamos el consumo de este tipo de sustancias no deseables, vamos a llamarlas? Pues si se puede hacer, sí que se invita a que las prácticas agrícolas se mejoren, sí que se están poniendo estos límites de residuos, que esto es correctivo, no es preventivo, es cierto, pero por lo menos sabemos que hay alguien que está vigilando esto por nuestra alimentación. Y estando así, a veces nos toca elegir la opción menos mala. Es decir, hablando de todo esto de los contaminantes, ¿vale? Hay que elegir. Muchas veces entre el pescado y el mercurio, pues pesan mucho los beneficios de tomar pescado. O entre las verduras y hortalizas y los nitratos, pesan mucho los beneficios de ingerir hortalizas y verduras. Con lo cual estamos ahí en un equilibrio que viene derivado por toda nuestra acción humana y las necesidades de tener que alimentarnos de forma saludable. Entonces, para acabar ya este tema, ¿son los productos ecológicos una solución a esto o no lo son? Pues hablando de contaminantes, no necesariamente. Tú piensas que para muchos contaminantes la legislación de los ecológicos se acogen a los límites máximos de residuos de los alimentos convencionales. Como mucho pueden tener que para algunos contaminantes sean un poquito más estrictos, o sea, que esos límites sean más bajos, pero no van a ser nunca cero, porque como decía antes, es inevitable. Inevitable. Bueno, pues con estos datos nos quedamos y damos por finalizado este programa de conversaciones alimentarias. Nos vemos en el próximo.